Buenos días a todos y a todas y gracias por acompañarnos en nuestra nueva píldora formativa online organizada por Huelva Lab, que es una iniciativa desde la Diputación Provincial de Huelva. Es un placer contar con todos vosotros y con todas vosotras y con vuestra presencia en este evento que está diseñado para emprendedores, profesionales y cualquier persona que quiera incorporar el podcast a su estrategia digital. El podcast, por cierto, que suele ser en la actualidad una herramienta clave para conectar con el público. Hoy vamos a explorar cómo aprovechar este formato comunicativo para impulsar los negocios. Además, aprovechando también las ventajas de lo que ahora tenemos en boga, que es la inteligencia artificial. Es una píldora formativa, interactiva, de 30 minutos de contenido en lo que adaptaremos a las preguntas previas que se han enviado por las personas participantes. No obstante, si queréis hacer alguna pregunta, el chat está abierto para que al final, pues Pedro José, que es el ponente, las conteste. Me complace presentarlo, por cierto, a Pedro Vázquez, guitarrista flamenco, profesor y creador de la plataforma educativa aprendeguitarra.es. Su plataforma, que ha sido reconocida con los premios Top 50 Andalucía Emprende en 2022 y en el 2024, ha revolucionado la enseñanza online de la guitarra flamenca. Igualmente, su proyecto ha sido destacado por el Ministerio de Cultura y ha resultado finalista provincial en los premios Emprendemos 2025. Pedro ha creado un modelo exitoso de formación online con más de 40 cursos y 80 lecciones, basado en un sistema de membresía. Desde Galaroza, por cierto, en la sierra, en un entorno rural, ha fusionado lo digital con lo experiencial. Desde allí ofrece encuentros presenciales que ha transformado su proyecto en un referente en el ámbito de la enseñanza online. Pedro, gracias por acompañarnos a todos, a ti también, y te cedo la palabra. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Es un auténtico gustazo formar parte de este proyecto tan bonito que es Huelva Lab. Voy a hablar sobre todo de cómo pasar o cómo empezar a crear este mundo del ecosistema del podcasting y cómo puede convertirse en parte de vuestra estrategia de negocio. Esta frase me gustaría que la leyeseis, ¿no? Una buena historia contada con tu voz puede abrir más puertas que 1000 anuncios. La gente quiere escuchar historias y las historias venden. Entonces, el podcast nos permite algo que hasta hace muy poco era impensable, que es meternos en la cabeza de nuestros posibles o potenciales clientes. Y digo meternos en la cabeza porque la gente normalmente el podcast lo escucha pues con auriculares o en el coche o mientras que estamos haciendo alguna tarea básica, lo cual es fundamental para, para este crecimiento que está teniendo el podcasting en España. En Estados Unidos nos llevan bastante ventaja, pero bueno, en España últimamente y sobre todo en estos 2 últimos años el podcasting ha crecido una barbaridad y ahora veremos algunas cifras. Un podcast es una serie de audios bajo demanda, como tu radio personal, una forma íntima de comunicar y sobre todo una herramienta de estrategia, ¿vale? Es una herramienta de estrategia eh, en tu día a día, ¿no? Como marca, ¿no? Eh, ¿Y qué no es? El marca no es, o sea, el podcasting no es solamente una cosa de hablar por un micro o algo que solo hacen los famosos o una moda pasajera. El podcasting ha llegado y ha llegado para quedarse. O sea, porque hay otras cosas que están pasando muchas cosas en el mundo del marketing, ¿no? Pero el podcasting como estrategia de marketing, y aquí he puesto una pequeña diapositiva con cifras. Fijaros, el consumo de podcast en España ha aumentado más del 30% en el último año según Spotify, ¿vale? Spotify es la plataforma que más está apostando ahora mismo por el podcasting. Fijaros que Spotify nació como una plataforma de streaming para escuchar música. Pues fijaros hasta qué punto es importante el podcasting, que Spotify ha sacado una línea, o sea, ha hecho una línea de negocio solamente dedicado al podcast. Actualmente en España 1 de cada 3 usuarios de Spotify consume podcast y eso es fantástico. España está entre los 5 países de Europa donde más se escucha un podcast, y eso de verdad, yo llevo escuchando podcast, yo qué sé, más de 10 años, pero que esto esté pasando, la verdad es que es una cosa brutal. Y en cuanto a tendencias, fijaros una cosa, el formato que combina audio más vídeo ha crecido más del 70%. Eh, YouTube, que no es tonto, pues YouTube ya permite que se publiquen podcasts en YouTube. De hecho, ahora explicaré un poco también técnicamente cómo se hace, porque es bastante sencillo,
Pero YouTube también se ha dado cuenta de eso, porque YouTube Music, que es la, digamos, la parte de música de YouTube, vio como Spotify era un bicho que era imposible echarle mano. Entonces, pues viendo que el podcasting estaba empezando a ser una estrategia de crecimiento también de Spotify, pues YouTube también lo ha incorporado. Factores que impulsan el crecimiento del podcasting. Primero, la popularidad en las plataformas. Hay ya muchas plataformas. Estamos hablando de Spotify, pero también está iVoox, está Apple Podcast, que fue la primera en lanzar toda esta historia. La diversificación de contenido, que es un tema muy interesante y que, en función un poco de las preguntas que me habéis mandado y de los perfiles que me han dicho que están viendo esta formación, pues, oye, es que se puede hablar de todo en un podcast. No tiene por qué ser solamente de negocios, de marketing, que hay muchísimos podcasts, la mayoría son sobre ese tema, sino que hay muchísimo contenido más que se puede hacer. Lo del crecimiento del video podcast, que es una historia muy interesante, y ahora pondré un ejemplo. El formato de consumo, el podcast crece de una manera tan fácil y tan orgánica porque es muy fácil de consumir. O sea, la mayoría de los podcasts que yo consumo, los consumo mientras conduzco. Tengo que hacer muchísimos kilómetros por mi historia profesional, pues en el coche yo no escucho música, escucho solamente podcast. Es multidispositivo, lo podemos escuchar en el móvil, pero también lo puedes escuchar en la tele, lo puedes escuchar en una tablet, lo puedes escuchar donde quieras. Muy interesante el equilibrio de género, ¿no? Eh, el podcast se está escuchando ya al 50% hombres y mujeres. Eh, ¿Por qué digo esto? En mi nicho, por ejemplo, de guitarra flamenca, normalmente cuando yo veo las métricas y tal, el 70-80% de mis seguidores y tal son hombres en guitarra flamenca. Sin embargo, a nivel de podcast, ahí las cosas se empiezan a nivelar. También hay mujeres que quieren aprender a tocar la guitarra flamenca, quiero decir, ¿vale? Y después, últimamente, se está invirtiendo mucho en crear contenido de calidad. Y cuando digo de calidad, no solamente me refiero al contenido, sino también a la producción. Antes el podcast pues, lo puedes hacer con un móvil y tal, y ahora pues cada vez nos curramos un poquito más todo esto. Tenemos podcasts educativos, según el contenido pueden ser educativos, inspiracionales, informativos, de ficción, testimoniales. Testimoniales, por ejemplo, es un diario. Hay un diario muy interesante de Vilma Núñez, que es una gurú del marketing latinoamericano, que ella pues cuenta su día a día llevando su empresa. Esto es extrapolable a cualquier tipo de empresa, ¿no? ¿Qué es lo que haces en tu día a día? Y saca pequeños microepisodios, a lo mejor de 2-3 minutos, pequeñas píldoras, igual que esta, donde se cuenta qué es lo que está haciendo en su día a día. Y esto para sus seguidores es interesantísimo, para crear esa conexión, que es al final lo que buscamos también con esto. Y según el formato, pues puede ser monólogo, como lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Se pueden hacer entrevistas, se pueden hacer mesas redondas, se pueden hacer series narrativas, ficciones sonoras, ahora os contaré un caso, y el tema de los diarios, ¿no? que es muy interesante para contar el día a día de los emprendedores. Un podcast vende sin vender, ¿por qué? Porque generas confianza. Cuando tú empiezas a escuchar a una persona un día y otro día y otro día y otro día, al final esa persona se convierte un poco en tu amigo o en tu amiga. Entonces, es un formato que tenemos que utilizar en nuestra estrategia pensando en que eso va a suceder. No es que puede suceder, sino que va a suceder. Eh, la forma íntima en la que se consume, con los auriculares, con la cercanía de que estás en el coche solo y vas escuchando a otra persona y esa voz ya te resulta familiar. Eh, Aportas valor, ¿vale? Aportas valor. En un podcast, en mi caso, el podcast de Aprende Guitarra es un podcast inspiracional. O sea, yo lo que voy hablando es sobre cómo aprender a tocar la guitarra flamenca. Fijaros, aprender a tocar la guitarra flamenca, normalmente la gente se va a YouTube para ver cómo se coge la guitarra y se pone una a tocar. Yo lo cuento, en mi caso se me da bien comunicar. Entonces, pues es fácil para mí contar este tipo de cosas, ¿no? Y además te permite estar presente semana a semana. El podcast puede tener una periodicidad bueno, cada uno se pone la que quiere. Hay podcasts que son diarios, podcasts semanales, quincenales, podcasts cada 3 días. En mi caso yo lo hago semanal
porque no me da la vida para hacerlo más, con más asiduidad, ¿no? Pero ten en cuenta que cuando confían en ti como voz, es más fácil que confíen en su tarjeta. Cuando tú empiezas a tener un podcast y cada vez vas haciendo más episodios, te van conociendo, no es fácil crecer, ya os lo digo, que es difícil y hay que tener mucha constancia, pero al final vas ganando autoridad, te vas convirtiendo en un experto porque hablas muchísimo sobre un mismo tema, creas comunidad. Mi comunidad de Aprende Guitarra es brutal, es brutal. O sea, yo a veces me alucino con esto, ¿no? De cómo se ha conseguido llegar a ese punto, ¿no? De que la gente te va escuchando. De hecho, hay una frase que me hace mucha gracia, que es, estamos esperando la homilía de los domingos, ¿no? Que yo los domingos, cuando publico el podcast, estoy esperando esa homilía que tú das el domingo hablando de aprender, ¿no? Y sobre todo también la coherencia. Te permite, el podcast es parte de tu estrategia, es una pata más. Y entonces eso te permite ir generando esa coherencia con todo lo que tú vas haciendo y que contándolo, pues es mucho más fácil de ver. Lo primero, tenemos que definir el objetivo. ¿Qué vendes? ¿Qué inspiras? ¿Qué entretienes? Lo haces todo junto. Tienes que tener muy claro a quién le vas a hablar, quién es tu oyente ideal. Esto al principio no lo podemos tener muy claro si estás empezando desde cero, pero si tu empresa ya ha funcionado, tú ya sabes quiénes son tus oyentes. Es el típico buyer persona, que a mí no me gusta esa palabra porque es como muy frío, pero bueno, sabiendo un poco quiénes son tus clientes, tú puedes enfocarlo hacia esos clientes, ¿no? O hacia esas personas. Tienes que elegir el formato, monólogo, entrevista, narrativo, storytelling. A ver, el más fácil es el monólogo. Al principio cuesta. De hecho, yo al principio me escribía los guiones. Yo ya no me escribo guiones, me hago una pequeña escaleta y sobre eso voy hablando. Eh, Tienes que tener un inicio, o sea, el podcast no puede ser, pues, venga, ¿de qué hablo hoy? Pues voy a hablar de tal. En mi caso yo lo tengo estructurado. Empiezo con una introducción, hago un CTA, un call to action para que la gente me conozca y tal, y después hablo de lo que he hecho durante la semana, después le meto la temática de la semana, termino con recomendando algo para que la gente escuche, para que la gente vea y tal, respondo a una duda que me manda algún cliente y termino. Y esa es la estructura y mantengo la misma estructura siempre. Eso es muy importante de cara sobre todo a que la gente siempre todo le recuerde, o sea, le sea familiar, ¿no? Sabe lo que se va a encontrar en el programa, ¿no? Eh, Después, por supuesto, tenemos que grabar con calidad. Fijaros, yo aquí estoy utilizando un micro, esto es un Holyland, que lo tengo enganchado aquí a la cámara, pero normalmente yo mi podcast lo grabo con esto, ¿vale? Esto es una grabadora Zoom, ¿vale? Que es una grabadora Zoom profesional y lo hago con la grabadora porque es mucho más fácil llevarme la grabadora donde esté, el podcast lo puedes grabar desde cualquier sitio y lo grabo con la grabadora y después lo edito. Y después, por supuesto, tienes que publicarlo, difundirlo en diferentes plataformas. Yo últimamente lo que más recomiendo es que distribuyamos a partir de Spotify. Lo cuelgas en Spotify y desde Spotify lo puedes distribuir a un montón de, bueno, a prácticamente casi todas las plataformas. Necesitamos un micrófono. Pero necesitamos un micrófono muy caro, tal, ¿qué inversión tengo que hacer en el micrófono? Nada. O sea, fijaros, un micrófono USB básico, está rondando los 20, 30 euros, ¿vale? Después los hay más caros y tal, pero un micrófono para empezar, 20 o 30 euros. Fijaros, yo empecé con un micrófono súper caro. De hecho, si escucháis mis dos primeros podcasts o el tráiler y los dos primeros podcasts, suenan fatal. ¿Por qué? Porque estaba utilizando un micrófono carísimo, que conseguía un sonido para la guitarra fantástico, pero para hablar era un sonido, en fin, no me quiero ni acordar cuando yo escuché aquello. Utilizas auriculares, yo siempre utilizo auriculares para monitorizar un poco mi voz cuando estoy proyectando y tal. Eh, un soporte, nada de tener el micro en la mano, algo lógico, ¿no? Cualquier tipo de soporte. Yo, por ejemplo, este utilizo mucho, que aquí engancho la grabadora y sin problema. El filtro anti-pop parece una tontería, pero todos cuando hacemos la P proyectamos ese pa, 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 y eso molesta una barbaridad a la hora de grabar. Y después, por supuesto, la edición, ¿vale? La edición
no hay que complicarse la vida. Hay software que son muy fáciles de utilizar. Audacity es el más reconocido, encima es gratis y es bastante sencillo de usar. Yo no lo suelo usar porque me muevo en otro ecosistema, en el ecosistema de DaVinci Resolve, que es un ecosistema donde edito mis cursos. Entonces, pues ahí para mí es muy fácil poder editar también los podcasts. Tened en cuenta que podéis hacer grabaciones en remota con Zencastr, por ejemplo, que es una herramienta fantástica. Cuando digo grabación en remota me refiero a que si, por ejemplo, yo voy a entrevistar a uno de vosotros que estáis en Huelva o estáis en cualquier punto del mundo, pues podemos hacerlo así. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que al final estamos dejándolo todo en manos de la tecnología y la tecnología puede fallar. Entonces, pues oye, normalmente cuando yo hago una entrevista, la grabación del audio la hago por duplicado. La grabo en local y además también le pido al que estoy entrevistando que también grabe, por si acaso, ¿vale? Y después lo de los alojamientos, como he dicho, Spotify es gratuito, ¿vale? iVoox también es gratuito. Entonces no tenéis que pagar un hosting, o sea, un alojamiento para esos audios que estáis generando. Tienes que hacer llamadas a la acción, no te tiene que dar vergüenza. Yo, de hecho, en mi podcast siempre hago 3 llamadas a la acción. Uno, primero para que me conozcan, otro para que se suscriban al podcast y en fin, y conseguir llegar a más gente, y otra, pues, animándola a que se suscriban a los cursos. Al final, yo estoy haciendo esto pues, bueno, para que la gente se suscriba a mi historia, ¿no? También puedes utilizarlo, tienes que combinar, ¿no? O sea, una cosa que hice hace unos meses fue crear un calendario de práctica, ¿no? Un calendario en blanco para que la gente fuera apuntando cómo iba practicando. A cambio de ese calendario, yo a la gente le pedía el correo electrónico. De esa manera, después ya yo puedo hacer mis campañas de email marketing, que es una estrategia fundamental dentro de nuestro mundo. Evidentemente, hay que tener un poco de conocimiento de SEO, ¿no? En los títulos que va generando. Google y ChatGPT, por ejemplo, cada vez están cogiendo más información de la web. Entonces, pues bueno, hay que orientar esa estrategia, ¿no? de crecimiento, pues con los títulos, las descripciones que pones. Utiliza tu newsletter si la tienes, y si no la tienes ya estás tardando en tener una newsletter donde tú le puedas enviar la información de tu podcast a la gente. Por supuesto, utiliza las redes sociales. Yo creo el podcast y además eso después lo paso a Reel, lo troceo con diferentes herramientas y voy colgando Reels de manera semanal y tal. Las colaboraciones cruzadas, que es muy interesante, ¿no? Que alguien hable de ti y tú hables de esa otra persona, y entonces esos son acuerdos a los que llegamos con otros podcasters y no hay problema. Y por supuesto, participar en otros podcasts que sean de tu sector, o a lo mejor no son de tu sector, pero puede ser interesante. No se trata de, aquí no es rollo competencia, no competencia, no. Aquí se trata de aportar valor, aportar confianza, generar confianza, y así es como tenemos que ganar a esos clientes nuevos, ¿vale? Y sobre todo, por supuesto, la constancia, entregar valor y cercanía, mucha cercanía con la gente. Casos reales, fijaros, voy a contaros casos reales rápido. Entre Harinas, ¿vale? Que es un podcast que habla sobre el mundo de la panadería. Fijaros, del mundo de la panadería, un podcast sobre panadería, ¿quién lo iba a pensar? Kaizen, que es un podcast sobre desarrollo personal muy interesante, de Jaime Rodríguez Santiago. Joan Boluda, es el podcaster en español sobre marketing, quizás el más potente que tenemos en España seguro, y de Latinoamérica, pues, en lengua castellana, pues de los más potentes. Y he metido aquí Simulacro, que es un podcast de ficción sonora contratado por la Consejería de Turismo de Canarias, ¿vale? Que es un podcast de ficción para potenciar el turismo en Canarias. Es increíble, es un podcast súper interesante. Os recomiendo que lo escuchéis porque es una historia muy, muy interesante. Casos reales. Fijaros, Historias Cachoneras, ahora os pondré un fragmento, ¿vale? Es un podcast que he creado entero, un podcast un podcast de ficción documental sonora, donde se habla de personajes de Galarza, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues se crea el guión con inteligencia artificial, las voces que utilizo son voces neurales, toda la música que se escucha en el podcast
es música generada con inteligencia artificial. Quiero decir, no hace falta incluso de que hables. Yo, de hecho, tengo otro podcast que se llama Los Palos del Flamenco, donde es mi voz la que narra la historia de los palos del flamenco, pero es mi voz clonada digitalmente, ¿vale? Y soy yo hablando, pero no tengo que ponerme a grabar, editar, sino que lo hago, tardo, no sé, quizás 10 minutos en hacer un podcast, ¿vale? Creación de contenidos digitales con inteligencia artificial. Evidentemente, ChatGPT está ahí y a mí me ayuda, por ejemplo, ChatGPT a generar, tengo un GPT personalizado, no sé si sabéis un poco de qué va esto, pero personalizas con el contenido que tú sueles crear habitualmente y yo le digo, oye, el podcast de hoy lo voy a dedicar a tal cosa y entonces pues me sugiere la manera de poder hacerlo. Yo en mi caso trabajo con muchas escaletas, ¿vale? Pero evidentemente tanto ChatGPT como Eleven Labs, en este caso para clonaciones de voz o para utilizar una voz que te narre un podcast. Por supuesto, Canva, Opus Clip, ¿vale? Opus Clip, que es una herramienta fantástica que te va, o sea, le metes un vídeo, por ejemplo, y te genera los trocitos de audio para que lo puedas subir directamente a tus redes sociales. O sea que herramientas para este tipo de cosas hay muchísimas, cada vez más, y cada vez son herramientas que te pueden, yo qué sé, incluso hasta un audio que salga mal, pues lo pasas por herramientas de inteligencia artificial para mejorarlo, ¿vale? Adobe tiene una de estas herramientas, gratuita además, para que se pueda hacer. Herramientas que se pueden usar, he hablado de algunas de ellas, ¿no? Pero para grabación y edición, Audacity, que funciona muy bien, Reaper, que también es de las antiguas y que sigue funcionando, CapCut, que aunque está más destinada a vídeo, pero también la podemos utilizar. Para difusión, Spotify for Podcasters, ¿vale? Que es una herramienta que desde ahí, a través de un feed RSS, esto suena, bueno, a la guerra de las galaxias, pero un feed RSS no es ni más ni menos que una dirección que tú, esa dirección se la paso, por ejemplo, a YouTube y yo cada vez que publico algo en Spotify, YouTube lo publica también. Utilizo a veces Whisper para hacer las transcripciones. Tened en cuenta que en una estrategia buena de creación de contenido, yo creo un podcast o cualquiera de los que estáis aquí, creáis un podcast sobre una temática, sobre vuestro negocio o un tema que os interese, y ese podcast, si después lo transcribís y esa transcripción la lleváis a ChatGPT, a partir de ahí podéis generar un artículo para vuestro blog. Así, o sea, y vais a tardar segundos en hacer esto. Quiero decir que todo el repurpose que se puede hacer con una publicación, o sea, tenemos que aprovechar, ya que hemos hecho esto, pues lo podemos hacer en otro sitio. Evidentemente, una plataforma de yoga necesitas una buena cámara, que se te vea bien, ¿vale? Que se te vea bien los movimientos que haces y tal. Necesitas un buen micro, ¿vale? Un micro de diadema en este caso, para que puedas explicar a la vez que vas haciendo los movimientos. A la hora de editar, yo editaría, digo lo de la cámara porque el video podcast es una función que está funcionando, o sea, es una función que está creciendo muchísimo. Entonces, sería interesante ahí, aunque no descartes el podcast hablado solamente, ¿vale? Para editar, pues evidentemente Audacity para audio, y si tienes vídeo, yo a todo el mundo le recomiendo DaVinci Resolve, que es una herramienta fantástica, gratuita, y que tiene una potencia espectacular para poder editar vídeos en 4K, o sea, una cosa bárbara, gratis, ¿vale? Las plataformas para subir, como he dicho, Spotify, iVoox. Spotify ya permite subir vídeos, ¿vale? Ahora os pondré un ejemplo. YouTube, por supuesto. Y monetización de esto. Esto es algo que me preguntan mucho. ¿Cómo se monetiza esto? Esto hay varias maneras de monetizar. La primera es porque tu podcast sea un pepino y tengas un montón de seguidores y entonces vas a empezar a recibir ofertas de patrocinio, de marcas, de historias, ¿no? Que quieren aparecer en tu podcast porque tu podcast lo escucha mucha gente, ¿vale? Pero otras formas de monetizar, evidentemente, es haciendo CTAs para que la gente compre tu curso o compre tu retiro de yoga o compre este tipo de cosas, ¿no? Pero sobre todo en el mundo del podcasting, el patrocinio es lo que más suele funcionar. Yo tengo una estructura fija en la que esa estructura fija es la que voy utilizando en todos los podcasts. Presentación, CTA, qué es lo que he hecho durante la semana,
la temática principal del podcast, o sea, el problema que vas a resolver en ese podcast. Después hago otro CTA para que la gente se suscriba, para que lo comparta, fundamental. Después meto la duda de los oyentes, meto también la recomendación de la semana y después me despido. Y además hago una cosita muy interesante, que mis alumnos lo saben, no todos, y es que yo cuando se termina el podcast, después sigo grabando. Y ahí meto una pildorita más que suele ser con mucho sentido del humor y tal. Y eso hace también que se genere cercanía con la gente. Sin duda alguna, hoy por hoy, Spotify. Spotify, ¿por qué? Por la versatilidad que te permite. Desde Spotify puedes distribuir a cualquier otra parte. Si empiezas desde cero, lo primero, créate 5 episodios. 5 episodios. ¿De qué duración? Pues oye, la duración habitual de un podcast suele ser 15, entre 15 y 30 minutos, ¿vale? Hay podcasts que duran 5 horas, son potentes. Hay otros que son micropodcasts de 5 minutos, 3 minutos, 8 minutos, ¿vale? Yo tengo ejemplos de todos, ¿no? Eh, Después, por supuesto, difunde en redes, o sea, difunde el podcast en redes. Lo pasas a vídeo y con la portada del podcast y lo pasas a redes. Por supuesto, full family and friends. Pásaselo a la familia, a los amigos y a los locos que te siguen y tal, para que esta gente pues vayan escuchando y vayan también compartiendo, que es fundamental, ¿vale? Y publica también en YouTube. O sea, fundamental publicar, aunque sea en imagen fija. Empezó a ser una fuente de clientes cuando llegué a un volumen de escucha. Ahora mismo el podcast se escucha, tiene unas 10.000 horas ya de escucha. Hay unos 70 episodios, no sé exactamente el número, el de Aprende Guitarra. Pero llegó un momento en el que empecé a recibir llamadas o WhatsApp de gente que me escuchaba en el podcast y que quería apuntarse a aprendeguitarra.es. Eh, Teniendo menos de 100 episodios y ya con 60 y tal, pues estás teniendo clientes que empiezan a llamarte, es un buen ratio. Quiero decir, al final es constancia y vuelvo a repetir, esto es parte de la estrategia como empresa, parte de la estrategia como marca, para generar confianza, ¿vale? Por lo tanto, eh, hay que ser constante. La mayoría de los podcasts llegan a 10 episodios, con suerte, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los primeros podcasts no lo escuchan ni los grillos. O sea, es que es horroroso, no se escucha. ¿Yo qué pasa? Yo tenía una comunidad, mi lista de email es casi 2.500 personas. Yo le mando el podcast a esas 2.500 personas para que lo escuchen. Evidentemente todos no lo escuchan, pero se lo mando a ellos. Y ellos son los primeros que lo van escuchando. Por lo tanto, si empiezas a generar un poco de comunidad, es más fácil que el podcast empiece a crecer. Por supuesto, la newsletter es fundamental, ¿no? Que tú se lo mandes a la gente para que la gente lo escuche, que pongas contenido exclusivo para los oyentes, ¿vale? Algo exclusivo, de hecho está guay que digas, la semana que viene voy a contar una cosa muy interesante sobre tal cosa, sobre tal encuentro presencial que vamos a hacer y además te voy a decir cuándo puedes empezar a hacer la reserva, etcétera, etcétera, ¿vale? Así vas generando engagement también. Es fundamental que le pidas a la gente que te comente. En Spotify se puede comentar, en YouTube también. Quiero decir, hay que pedirle a la gente que diga aunque sea gracias. Yo a mis alumnos los tengo bastante bien educados y me responden. ¿Por qué? Pues porque cuanto más comente la gente, el algoritmo de todas las plataformas más va a mostrar tu podcast y más fácil es que la gente te descubra. También puedes hacer publicidad. No es mi caso, yo no he hecho publicidad nunca para el podcast, no lo descarto, pero bueno, intentar crecer de manera orgánica con este tipo de cosas es interesante. Ofrece retos, pon retos, ofrece PDFs para que la gente se lo pueda descargar diciendo, oye, pues pásate por mi página web.com/PDF y ahí te puedes descargar una rutina de ejercicios de yoga, por ejemplo, ¿vale? Y por supuesto, al final, el CTA, claro, ¿no? Si te ha gustado, suscríbete, compártelo. Evidentemente, Spotify es la que mejor está funcionando porque tiene planes de suscripción familiares, ¿vale? Entonces, si tienes un podcast en una plataforma, en un colegio, pues es muy fácil llegar a hacer eso. Después, por supuesto, en un colegio
Hay grupos de WhatsApp, de todo, hay grupos de WhatsApp para todo. Pues en ese grupo de WhatsApp, con permiso siempre, distribuye el podcast. ¿Vale? Distribúyelo porque la gente, si el contenido es interesante, porque es tu niño, tu sobrino, tu primo, tu nieto, el que lo va a escuchar, o sea, el que está hablando, pues vas a conseguir que la gente se meta ahí, ¿vale? Audacity está muy bien para hacer eso, ¿vale? Y DaVinci Resolve también. De todas maneras, os recomiendo, por supuesto, que eso lo paséis a vídeo, ¿vale? Que le pongáis una portada y tal en DaVinci Resolve y ahora cojáis ese vídeo y lo llevéis a una herramienta como Opus Clip, ¿vale? Opus Clip. Y Opus Clip os va a cortar con los puntos más interesantes del podcast. Lo hace con inteligencia artificial y después eso lo podéis volver a reutilizar. Yo utilizo una herramienta de mail marketing, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que mi podcast nació a partir de que yo hacía una newsletter que era bastante larga, una newsletter escrita bastante larga, y la gente se quejaba de que tenían que leer mucho. La gente perra no quiere leer. Entonces, como el podcasting era muy interesante para mí, mi newsletter pasó de ser escrita a ser en audio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Después, cuando tengo el audio hecho, tengo el podcast ya colgado en Spotify y tal, pues ahora escribo una newsletter donde digo, oye, el podcast de hoy va sobre esto, esto, esto y esto. Te animo a que lo escuches. ¿Herramientas para hacer esto? Pues fijaros, MailerLite, que es muy sencillita, tiene un plan básico de, creo que son 500 contactos. Yo utilizo Clientify, una herramienta de Almería, que con eso hago, es un CRM y llevo todo. Pero bueno, por supuesto, las clásicas, MailChimp, ActiveCampaign, Akumba Mail, en fin, hay muchísimas herramientas para poder hacer esto y crear las cosas bien hechas, no desde tu cuenta de Google, pues ahora todas las direcciones y tal. Se puede hacer si tienes una cuenta de Google One, ¿vale? En Google Workspace también hay esta opción de hacer un poco el lanzamiento de newsletters. Una herramienta para que suene voz natural y no suene robotizada, Eleven Labs, ¿vale? No es barata, o no es un precio bajo, pero funciona muy bien. Tened en cuenta que, y os voy a dar 3 podcasts para que lo escuchéis, por supuesto, oye, ya que estáis aquí, suscribirse a aprendeguitarra.es. Ya estáis tratando, ¿vale? Pero mira, os recomiendo también que escuchéis Los Palos del Flamenco, que lo ponéis en Spotify, Los Palos del Flamenco, y ese podcast está creado con mi voz doblada, o sea, mi voz doblada, no, mi voz clonada, perdón, ¿vale? Y después os recomiendo que escuchéis un podcast nuevo que he hecho ahora que se llama Historias Cachoneras, que habéis visto las imágenes antes, y esas voces son voces neurales. Voces neurales son voces creadas con inteligencia artificial y que para nada suenan a voces robóticas, para nada, ¿vale? Son herramientas que son de pago. A mí me encanta iVoox, yo es mi podcatcher, ¿vale? iVoox, pero subo las cosas de Spotify porque es mucho más fácil. Sí que es verdad que he visto que cuando estás creando el podcast desde cero, ¿vale? iVoox te da la posibilidad de que le metas un feed RSS. Entonces, la estrategia sería, créalo en Spotify porque es muy fácil, la plataforma de Spotify es muy fácil, y ese feed que generes ahí, crea después el podcast en iVoox y le metes el feed, ¿vale? Que te dé Spotify. El copyright de Suno es solo tienes el copyright de Suno cuando tiene la versión de pago. Si haces eh, cosas que no son de pago, si tienes un usuario free, sin pagar, entonces no Claro, tienes el copyright. mira, fijaros en el podcast de Historias Cachoneras, toda esa música está creada con Suno, ¿vale? Yo no tengo los derechos de esa música porque no tengo la versión de pago, pero yo puedo utilizarlo puesto que yo no estoy monetizando ese contenido, ¿vale? Eso es. Y además el prompt, esto aquí hay una discusión ahora muy grande porque el prompt para crear esa música, el prompt lo he creado yo. Entonces, ¿quién es el creador? Ahí estamos ahora mismo en una laguna ahí un poquito rara, pero oye, úsalo porque es fantástico. Suno es una herramienta brutal para crear música en fin, la puedes utilizar sin problema. Tenéis que empezar a pensar siempre en automatizar. Yo tengo muchas cosas automatizadas, por eso soy capaz de hacer tantas cosas, porque automatizo, ¿vale? Entonces, herramientas como Make, como Zapier, como N8N,
Estas herramientas nos permiten poder automatizar un montón de procesos. Yo, por ejemplo, cuando publico el podcast, automáticamente me genera la transcripción y esa transcripción me la convierte en un artículo en mi WordPress. Y ahora yo después le doy el visto bueno, lo corrijo, el borrador, tal, no sé qué, y lo publico.